nuestra fe. Y vamos a preparar las Sagradas Escrituras en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Perseverancia en nuestra fe. Bien. Y la palabra del Señor dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Maravillosa palabra, Señor. Ya bendecido, Señor, tu manifestación, Espíritu Santo. Tú estás aquí con nosotros, respaldándonos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios mío. Danos el discernimiento, Dios Todopoderoso, a cada uno de nosotros. Dios mío, envístenos de esa fortaleza. Renuévanos, Señor. Renuévanos en el poderoso nombre de Jesucristo, en espíritu, alma y cuerpo. Toda la gloria es tuya. Aleluya. Bien, perseverancia en nuestra fe. Pues el hecho que la Biblia nunca se contradice, a pesar de haber sido escrita por un periodo de más de 1500 años, por 40 hombres diferentes, pero pocos temas pueden ser tan conflictivos como la naturaleza de Dios y la salvación. Pero la palabra del Señor nunca se contradice a sí misma. Sin embargo, aunque la palabra nunca se contradice, debemos de reconocer que contiene enseñanzas paradójicas. Y hay dos palabras que quiero que veamos y para que podamos diferenciar, que es contradicción y paradoja. ¿Qué es una contradicción? Es una declaración ilógica que no tiene sentido. Es una declaración que no tiene lógica. Por ejemplo, si yo les digo, aquí tengo un círculo cuadrado, es ilógico, ¿verdad? No es contradictorio. Un círculo no puede ser cuadrado, ni un cuadrado un círculo. Entonces eso es totalmente absurdo, es ilógico, no tiene sentido. Entonces la palabra del Señor dice que no contiene palabras contradictorias. Ahora, ¿qué es una paradoja? Una paradoja es una contradicción, es al principio parece que fuera contradictoria, pero no lo es. Por ejemplo, Cristo dijo en cierta ocasión: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Eso es una paradoja, porque cuando escuchamos la declaración aparece contradictoria, pero la contradicción se suma, se elimina, desaparece cuando entendemos que Cristo habla de perder la vida en un sentido espiritual y ganarla, que es en Cristo Jesús. Lo mismo ocurre con muchas enseñanzas de las Escrituras que parecen contradictorias, pero no son más que paradojas, sobre todo las que tienen que ver en la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dios es soberano, el hombre es responsable. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos enseña a nosotros que es Dios que soberanamente le da al hombre la gracia de la fe y del arrepentimiento. Pero la palabra también nos enseña que es el hombre el que tiene la responsabilidad de creer y de arrepentirse. Dios no va a creer por mí, Dios no se va a arrepentir por mí, Dios no se va a santificar por mí. Entonces es paradójico, ¿verdad? Dios nos da la gracia de la fe, pero somos nosotros los que creemos. Somos nosotros los que tenemos que buscar. Somos nosotros los que nos arrepentimos. Somos nosotros los que nos santificamos, nos apartamos. La salvación definitivamente está en las manos de Dios, no en las nuestras. Entonces quiere decir que la razón por la cual vamos a llegar al cielo es porque Dios nos preservará nuestra salvación. Ahora, ¿cómo Dios preserva a los creyentes? Impartiéndonos la gracia para perseverar. No vemos directamente a Dios obrando en nuestras vidas, preservándonos, pero lo que sí vemos es que el fruto de la obra regeneradora es a través de nuestro obrar. O sea, Dios nos preserva y nosotros perseveramos en la fe. El que no persevera no puede decir que Dios lo está preservando. Y esta es una énfasis para que podamos comprender cómo es esto de la santificación. Muchos a veces se confunden y no pueden como comprender, ¿verdad? Pero la decadencia espiritual nos lleva a la perseverancia en la fe. Precisamente nos muestra
de la perspectiva de mi responsabilidad. Nuestra salvación no depende de mi obra, sino de la obra de Dios que nos preserva. Pero Dios nos preserva a través de nuestra obra, perseverando en la fe. Y usted se pregunta, ¿cuál es mi responsabilidad si queremos correr bien la carrera cristiana hasta el final? Entonces, recordamos que todos estos consejos que nos habla la palabra del Señor y nos indica un caminar, una dirección, una forma, como perseverando en la fe. ¿Cómo es perseverar? Apartando tiempo diario y específico, especial, para acercarnos a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno. Iglesia, verdades eternas. La vida cristiana no se nutre de rituales, no se nutre no se alimenta de actividades religiosas. La vida cristiana se alimenta del Dios mismo, del Dios vivo. Él nos habla a través de su palabra revelada. Nos da a conocer su persona, sus obras, su voluntad. Y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Si queremos nosotros, ¿verdad? Si queremos perseverar en la fe, entonces es a diario, que no debemos descuidar en ningún momento. Pero también, en segundo lugar, nos muestra que queremos caminar hasta el final de la carrera. Entonces debemos de diariamente apropiarnos del evangelio. ¿Cómo? Recordando que mi salvación no descansa en mis méritos, sino en la justicia de Cristo y en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Bien, la salvación es del Señor, tenemos claro, es por gracia, desde el principio hasta el fin. Nunca alcanzaremos ningún nivel de obediencia o de madurez en la vida cristiana que nosotros merezcamos la bendición del Señor. Toda la bendición espiritual que recibimos de la mano de Dios, la recibimos únicamente por causa de Cristo, no por mi desempeño en la vida cristiana, no por mis actividades, no por mi trabajo. Bueno, puede traer algunas inquietudes esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que significa cuando un creyente se descuida en la obediencia. Porque al final de las cuentas, pues la salvación solo depende de Cristo, podría pensarse. Entonces, si todo depende de Cristo, entonces hay una doctrina por ahí, dice: salvos, siempre salvos. Puedes hacer lo que quieras, pero la salvación está preservada por Dios, ¿verdad? No, hay que nacer de nuevo. No podemos regenerarnos nosotros mismos. Nosotros somos parte activa en el proceso de santificación, espíritu, alma y cuerpo. Nosotros no le pedimos a nuestros padres que nos trajeran al mundo, ¿verdad? Y no tuvimos nada que ver desde que nos trajeron al mundo. En la vida espiritual es igual. Es Dios quien nos engendró. Es Dios que nos da el nuevo nacimiento. Pero una vez naciendo de nuevo, una vez siendo regenerados, tenemos que hacer nuestra parte responsable de la santificación. Segunda de Corintios 7:1, vea lo que dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Quién es el que se tiene que limpiar? El apóstol Pablo dice: limpiémonos del pecado. Si queremos crecer en gracia, entonces tenemos que usar los medios que Cristo dejó para que crezcamos en gracia. Sin embargo, cuando hacemos uso de estos medios, de la lectura, de la palabra, la oración, congregarnos, escuchar la palabra, congregarnos, reunirnos con los hermanos, todo eso en nuestra vida cristiana, esto nos enseña a nosotros que no lo vamos a hacer para merecer la bendición de Dios. No vamos a hacer todas esas actividades o todas esas cosas para ganar puntos. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú vas al médico a hacerte un examen de rutina y el médico encuentra que estás alto de colesterol y tienes muchas complicaciones, entonces si tienes muchas situaciones, el médico va a decir: tienes que hacer esto, tienes que hacer ajustes en tu dieta, tienes que tomar estos medicamentos. Si yo decido seguir las instrucciones del médico al pie de la letra,
entonces no va a ser para que yo merezca la salud, sino es que yo creo que el doctor sabe cómo funciona mi cuerpo. Entonces yo le creo al médico, y como yo le creo al médico, lo obedezco. Una persona que no obedece a Dios no está creyendo en Dios. La fe indudablemente trae consigo el fruto de la obediencia. Así que cuando tú y yo usamos los medios que Él nos ha dejado para crecer y nos esforzamos dependiendo de Él para hacer su voluntad en obediencia, evitando el pecado, no lo hacemos porque queremos comprar la salvación. No estamos comprando bendición ni salvación. Cuando tú y yo hacemos nuestro mejor esfuerzo en el camino de la santidad, de la entrega, la consagración, nos quedamos cortos en el estándar del Señor. Nuestro mejor estándar, hermanos, es nada, pero es nuestra responsabilidad. Él sabe, Dios sabe cómo podemos tener la salud espiritual de nuestras almas. Nos ha provisto todos los recursos para poder vivir a la altura de cristianos consagrados, apartados, y estos medios van a cosechar bendición en mi vida, porque Dios dice que la bendición llegará a tu vida si en obediencia, en espíritu y alma y cuerpo me sirves. No estamos delante de Dios por nuestros méritos, porque eres estudiado, porque eres millonario, tienes dinero, tienes vida. No, por pura gracia. Nuestra carrera cristiana, hermano, lo único que tenemos que hacer es tener un tiempo diario, estudiar, analizar, hablar con Él, ayunar, orar, comprometernos a hacer un sacrificio vivo para el Señor. Debemos comprometernos, un sacrificio vivo para Dios, cada día, todos los días. Bueno, entonces prepárese Romanos 12, versículo 1 y 2. Vea lo que dice. Entonces, es vital los sacrificios. Veamos por qué. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, note cómo el apóstol Pablo, nota aquí cómo Pablo dice desde el capítulo 3 de los Romanos. Pablo les está diciendo a ellos de todo lo que Dios hizo a través de Jesús por nosotros. Se entregó Él por nuestro lugar, pagó nuestra deuda. Entonces, la pregunta es, ¿cómo debe reaccionar un creyente que ha sido recipiente de tan grande misericordia? Pablo dice, presentarse delante de Dios como un sacrificio vivo. Dice Pablo, les ruego, oh hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos. Ahora, ¿qué significa eso? Hay una palabra clave en este texto. Dice, nosotros debemos de comprender cómo está hablando. ¿Por qué sacrificio? Debemos presentarnos como un sacrificio. Y todo el que está familiarizado con la escritura del Antiguo Testamento, Pablo está haciendo mención al estilo de sacrificio diseñado por Dios en el Antiguo Pacto. Todos los sacrificios que se hacían no eran más que una figura del gran sacrificio que Cristo había de hacer en la cruz del Calvario por nosotros. En el Antiguo Testamento hay una amplia variedad de sacrificios. Sacrificios de acción de gracias, sacrificios de diferentes cosas. Es muy probable que Pablo tuvo en mente un sacrificio en particular. Un sacrificio que simbolizaba el perdón de los pecados. No solo simbolizaba eso, porque el que presentaba delante de Dios, sino la consagración a Dios. En este sacrificio, el animal, dice, era consumido por completo en el fuego. Por eso el Levítico lo llama ofrenda del todo quemada. Habían ofrendas que no se quemaban por completo y los sacerdotes podían comer de la carne de los sacrificios, pero no de esta. Esta ofrenda era una ofrenda del todo quemada. Otra particularidad de este sacrificio es que los sacerdotes deberían de hacerlo 2 veces cada día, por la mañana y por la tarde, para que el fuego de la tarde, para que el fuego nunca se apagara. Por eso se llama holocausto continuo. ¿Usted ve la idea? Una ofrenda del todo quemada, un holocausto continuo. La palabra sacrificio que Pablo dice aquí entonces debe traer 2 conceptos. Primero, una entrega total. La segunda,
es una entrega continua. Mis hermanos, Dios no quiere una parte de nuestra vida, ni siquiera Él quiere la mayor parte. Es una ofrenda donde todas las partes deben de ser quemadas en el altar de Dios, deben de ser entregadas exclusivamente para el Señor. O sea, Dios espera de nosotros, es una consagración, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser, todo nuestro ser. No solamente los domingos cuando estamos en la iglesia, sino los 7 días de la semana, los 12 meses del año, todos los días. Bien, mientras nosotros estamos aquí gozándonos los domingos, los días de semana, y decimos, oh, me consagro, aquí estoy, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, así le decimos, ¿verdad? Pero cuando regresamos a nuestra rutina de los días subsiguientes, y se inicia la semana y se empieza a lidiar con ese mundo seductor que nos rodea, entonces empezamos a regatear con el Señor. Muchas veces empezamos a reclamar para nosotros lo que el día anterior habíamos dicho que era del Señor, y entonces empezamos a regatear. De repente vuelve a ser mi tiempo, mi dinero, mi libertad cristiana, mi derecho al entretenimiento, mi trabajo, mi familia, mi trabajo, y sucesivamente. Eso es lo que Pablo dice. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es entregarse por entero en un sacrificio vivo, santo, entero. Pablo dice preservarse o presentarse. Dice, oh, les ruego que se entreguen, que estés consciente voluntariamente. Todos nosotros entregamos nuestra vida a Cristo en el momento que nos convertimos, ¿verdad? Pero sabe, todos los días tenemos que entregarnos a Él, todos los días. Mire cómo Pablo lo plantea. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, y que no sois vuestros? Porque habéis sido por sangre, por precio de sangre, la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermano, fuimos comprados a precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros. Ya dejó de ser mi tiempo, dejó de ser mi entretenimiento, dejó de ser mi libertad, dejó de ser mi dinero, dejó de ser mi trabajo, dejó de ser mi familia. Todo lo que yo soy le pertenece a Él. Amén. Habéis sido por precio de sangre. Por lo tanto, dice, glorifica a Dios con todo lo que tú eres, con todo lo que tienes, con todo lo que tienes. 1 Corintios 6 habla imperativamente, glorificad a Dios. Es una orden. Romanos 12, os ruego. Oh, Pablo está apelando, les está rogando, suplicando por la misericordia de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Tenemos una obligación, la obligación de entregarnos. Es nuestra obligación que nace de mi gratitud. Debemos de hacerlo, no tenemos opción, no hay. Pablo dice, oh, les ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, hágalo, por favor, les ruego, para hacer su voluntad, para buscar la gloria, con pasión, con alegría, con gratitud, con devoción, con entrega, no a regañadientes, no renegando. La soberana misericordia de Dios requiere una vida de dedicación total y compromiso con todo nuestro corazón. ¿Y qué requiere? Es una entrega personal, completa, nacida de la gratitud, ¿verdad? Así como cada día debemos de recordar el inmenso amor de Dios para con nosotros, que se hizo hombre en la cruz del Calvario por nosotros. Así tenemos cada día colocarnos en el altar de Dios. Todos los días recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Recordar el inmenso amor que nos mueve a vivir para Él, solo para Él, porque somos de Él. Somos para alabanza y gloria de su nombre. Somos para Él. El apóstol Juan decía, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Dice, su amor es la fuente de mi amor, es la fuente. Ese amor es el que me impulsa a entregarme por entero. Pero es una disposición que debemos nosotros asumir diariamente. Es mi responsabilidad. No podemos vivir hoy el compromiso que adquirí ayer, ¿verdad? ¿Verdad que no? Tú no puedes vivir del compromiso que hiciste ayer, ¿no? No se puede.
No se puede. Cada día, todos los días, delante del Señor, recordarle y decirle: Señor, yo sé que tú me amaste con un amor inmenso, que tú, Señor, salvaste y rescataste mi vida. Oh, Señor, yo sé que en tus manos esculpida está mi vida. Es un compromiso diario, como la niña de los ojos de Jehová. Oh, embajadores y pueblo adquirido, tesoro. Un pueblo dice: mi especial tesoro. Entonces todos los días recordar eso. ¡Qué maravilloso! Mire, hay muchas personas que ven el pasado. Ay, me acuerdo en aquel tiempo, los creyentes eran de otra manera. No, la vida cristiana siempre ha sido difícil. El mundo nunca ha sido un paraíso. Oh, no piensa que no, el mundo está ahora mucho más depravado y depravado. No, hay que ver la historia de los romanos para ver cuánta depravación había cuando Cristo nació. Y los apóstoles predicaban. El mundo siempre ha sido un mundo perdido. Es verdad que estamos en una época terrible, ¿verdad? Es una época donde dice que Satanás es el Dios de este siglo, pero nosotros diariamente tenemos que tener una comunión especial. Todos los días tomar decisiones. ¿Para qué? Para apartar las decisiones que nos impiden. Apagar la televisión, apagar la computadora, dejar de estar buscando tantas cosas en Facebook, porque las personas hoy se pasan horas y horas metidos en el Facebook, metidos en las redes sociales. No hay tiempo para el Señor. El día tiene 24 horas. Y las personas hoy es una locura, metidos en las redes sociales, subiendo fotos, poniendo las mejores fotografías coquetas ahí. Bueno, no, aquí no, ¿verdad? Pero usted lo ve. Pero de repente nosotros a veces caemos en ese error y ve una hermanita enseñando todas las pechugas, Dios mío, y queda uno, ay, Dios Jesús. Y es terrible. Bueno, no es que uno no tiene que tener Facebook, no quiere decir que usted no puede usar su computadora, no quiere decir que no use Twitter. No es eso. Es que tenemos que tener cuidado, porque esas cosas minan nuestro tiempo, atraen nuestro tiempo, atan nuestra vida, nuestra alma la enredan. Y cuando dice que el pajarito empieza a hacer nido, es peligroso. Es peligroso, porque hay cantidad de personas que pasan horas y horas en ese Facebook, en esas redes sociales. Las personas allí se consagran. Esa es la consagración, esa es la comunión de un porcentaje que no vienen acá a esta iglesia, ¿verdad? Pero es triste eso, es doloroso, hermanos. Imagínense, les llega la noche y no tuvo el tiempo que el alma necesitaba para estar delante del Señor, al que dio su sangre por esa vida que ha estado entretenida en esas cosas, ¿verdad? Que lo único que hacen es contaminar y apartar a las personas. Es delicado y es peligroso, porque son tentaciones que una miradita y no causa nada. Una miradita se convierte en 2 horas, 3 horas, 4 horas. Porque es la verdad, hermanos. La verdad, no estoy criticando las redes sociales. El uso es bueno, porque a través de las redes sociales evangelizamos. Es el abuso que las personas a cual han caído, el abuso. Debemos de tener tiempo a solas con el Señor, definitivamente. Tenemos que tomar prioridades en nuestra vida. Tenemos que tener el tiempo exclusivo, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma está allí adentro anhelando una palabra, anhelando una porción. Pero la carne le gustan otras cosas, ¿verdad? Es terrible. Nuestra vida espiritual, hermano, va a fenecer con estas cosas, porque la contaminación poco a poco entra de forma sutil, que ni siquiera se da cuenta una persona, y de repente está bien contaminado. Cada día tenemos que tener nuestra fe en la soberanía de Dios. Cada día debemos creer firmemente en la soberanía y en el amor de Dios. Mira, hermano, con toda seguridad en nuestra vida, tarde o temprano vamos a enfrentar el sufrimiento, el dolor, el tropiezo. Lo vamos a atravesar definitivamente. Entonces usted ve cómo necesitamos los cartuchos bien cargados. Necesitamos tener el arma cargada, que es, ¿verdad?, es la presencia de Dios. No vamos a tener una pistola, una metralleta, pero tenemos que estar armados, que es la presencia del Señor. Y porque si estamos armados y renovados, cada día el Señor nos llena de fortaleza, porque dice el Señor:
Cada día tendrás tus aflicciones, cada día tendrás tentaciones, cada día habrá todas estas tentaciones porque llegan a la vida de cada persona. Pero el Señor dice: yo te rescato, yo te ayudo. Pero si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saberlo? Dios nos ha prometido rescatarnos de la aflicción, del dolor, de la tentación. Pero tenemos que conocer que en medio del dolor sabemos que Él es mi Dios soberano, que tiene todo bajo control. Todo es más, las acciones pecaminosas de los demás que ejercen el peligro para sus hijos. ¿Cómo? El control soberano de Dios sobre las acciones pecaminosas de los demás, porque muchas de las aflicciones que padecemos nosotros se deben a pecados de otros, se deben a las acciones pecaminosas de otras personas. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Cuando nosotros perdemos la soberanía, el amor de Dios en estas situaciones, entonces su corazón se llenará de amargura, resentimiento, dolor, tristeza, soledad, y no va a poder correr la carrera con un saco de amargura, de tristeza, de soledad, de angustia, de desánimo, de decepción, porque la humanidad, somos humanos y sentimos el golpe o la traición de personas, terceras personas que llenas de pecado, que por maldad vienen a provocarte o traen cosas para ti, en contra de ti. Entonces la carne es débil, la carne se debilita. Pero cuando reconocemos la soberanía de Dios, entonces nada ni nada te va a afectar. Nada. Por ejemplo, mire el caso de José. Hasta los niños se lo conocen, ¿verdad? Todo el mundo lo cita cuando hablan de la soberanía de Dios. Pero veamos, por ejemplo, fácilmente veamos la tremenda lección espiritual que nos tiene de este joven José. Los hermanos le tenían envidia, lo querían matar. Por la intercesión de Rubén decidieron lo pusieron en un pozo, lo vendieron a los madianitas. Los madianitas se lo llevaron como un esclavo a Egipto. Allá lo vendieron a Potifar. Estando allá en la casa de Potifar, su esposa de Potifar se enamoró, insistió tanto y tanto y tanto, y José se negaba. Y un día, estaban solos, pues esta mujer le rompió la ropa y le dijo: duerme conmigo. Usted sabe la historia, ¿verdad? Y salió corriendo, pero se quedó con la ropa en la mano. Y después decir que intentó violarla. ¿Cuántas cosas suceden a uno de sus hijos así? Falsos testimonios en contra de sus hijos. Pero veamos la vida de José. Pasó años tras años por una acusación injusta. Pasó 20 años encarcelado por una acusación injusta. ¿Y cómo que 20 años? Sí, 20 años. Y cuando se aparece y se descubre en Génesis 45, cuando se presentan los hermanos delante de él, les dice a sus hermanos: Dios me envió, no os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida Dios me permitió todo lo que me pasó. Miren, ¿eran eximidos ellos por eso? No, claro que no, pero Dios usa lo que sea un instrumento para llevar a cabo su propósito. Es impresionante, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado mientras estaba meditando en Génesis 45 si José, preso en Egipto, no hubiera tenido ese corazón y sus ojos puestos en Dios? Él se hubiera convertido en paso del tiempo en un individuo problemático y difícil de tratar. Hubiera sido un problema en la cárcel, hubiera hecho mucho daño a otras personas. Pero él vio a Dios, creyó en él, creyó en la soberanía de Dios, creyó en el amor de Dios, y en vez de ser un problema para los demás, José se convirtió en una pieza de bendición, instrumento de bendición para miles de personas. Qué hermoso, ¿verdad? José sufrió muchas de las experiencias de las cuales tú y yo atravesamos cada día, pero estamos firmes porque Dios es el que te sostiene y Él es el que pelea la batalla por ti. Él es. Entonces, no hay razón. Por ejemplo, hay una de las razones de la cual este hombre podía tener el amor de Dios, en la que lo levantó y para subsidiar y para levantar y salvar a su hijo. Ahora vemos quién fue que hizo
Jesucristo, vemos. Entonces lo comparamos. Cómo Jesucristo pasó todo lo que pasó y no renegó. Pero el Señor nos levantó, vino a este mundo a sufrir todo lo que padeció. Lo que padeció, hermanos, un ser humano no lo pudo haber, no lo hubiera podido soportar, pero Él vino a cumplir la ley, nos levantó, pero Él no nos llamó para qué, para que seamos fracasados. No, Él nos llamó con un propósito, porque a los que antes conoció, dice, ya nos predestinó. ¿Para qué? Para que seamos como Él, como Cristo, como el carácter de Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros, nuestra vida va a ser esculpida cada día? Por eso Pablo dice, oh, les ruego que se consagren, que se entreguen, porque Dios quita de todo lo que nos estorba a nosotros para que seamos como Él, para que nos parezcamos al carácter de Cristo Jesús en mi vida. Él nos quita todo para que cada día nos parezcamos a Él, ¿verdad? Amén. Y eso es maravilloso, hermano, saber la perseverancia en la fe. Perseverar en la fe, saber que por fe allí está Él. La fe es la que nos mantiene firme, la que nos mantiene a nosotros cada día persistente, porque un día veremos en el cielo, nos reuniremos con el Señor, porque veremos que todos los que estamos ahí perseverando en Él, nos encontraremos, veremos a Cristo. Y verán a Cristo en nuestras vidas aquí, donde Él cumple su propósito, donde Él cumple la obra de Cristo en nuestras vidas. Todos seremos igual a Cristo, pero Él la obra la ha iniciado aquí en la tierra. Todo lo que nos acontece todos los días es normal, porque Él es el alfarero y cada día Él nos va a formar y nos va a quitar lo que a Él le desagrada, lo que no le gusta, porque Él está completando la soberanía, el carácter y la imagen de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces cada día el Señor nos da esa fuerza. Hay personas que caen en la autocompasión. Por ejemplo, la autocompasión. Habla el Señor que Él en ningún momento sintió autocompasión. ¿Por qué? Porque la autocompasión es una destrucción para sus hijos. Porque entre más se compadece una persona por lo duro que está atravesando, por las situaciones que está atravesando, entonces justificando la autocompasión, entonces esa situación se convierte en un desliz en la perseverancia en la fe. Entonces es un pozo peligroso la autocompasión, porque puede decir, ay no, ¿cómo voy a perseverar en la fe? Pero es que Dios me tiene que entender, yo tengo que tener unas vacaciones en el cristianismo. Hay muchas personas que piensan de esa manera. Ahí llega la autocompasión. Queremos mantenernos firmes, perseverando en la fe, en la carrera del Señor. Entonces mantengamos la fe firme en la soberanía y en el amor de Dios. Pero veamos que si queremos correr bien la carrera, perseverando, debemos de mantenernos en contactos con el pueblo del Señor. Si bien es cierto que somos salvos como individuos y todos llegaremos individualmente a la presencia de Dios, también es cierto en el Nuevo Testamento nos muestra en una dimensión cuando se reunían. Por ejemplo, usted puede ver en el libro Hebreos, en el Nuevo Testamento, vean el libro de Hebreos 3, por favor, veamos. Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya entre ustedes, dice, ninguno con corazón incrédulo para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, entre tantos que se dice hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 10, veamos ahora. Hebreos 10, versículo 23. Hebreos 10. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos más cuando vea que aquel día se acerca. Aquí hay varias lecciones en estos dos textos de los Hebreos. Aquí en primer lugar nosotros vemos que aquí asume que los creyentes habrían de mantenerse en comunión, en comunidad, porque es una exhortación, porque ¿cómo sabremos
que la hermana o el hermano está en desaliento, está necesitado de oración, necesitado en la familia, ¿cómo podríamos entonces percibir o saber que hay problemas o síntomas de desánimo, síntomas de desgaste espiritual? Entonces, el autor de esta carta dice que estas exhortaciones dadas a tiempos van a ser medios que Dios ayuda para preservar cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque podrían apartarse. Si no, dice exhortaos unos a otros. Y es una exhortación mutua para perseverar, para ayudar a nuestros hermanos a perseverar en la fe. Y nos exhorta a tener ese contacto visual, tanto en los días de congregarse como en los días de semana, cuando hay reunión, porque dice en el capítulo 3, vea lo que dice, exhortándonos cada día, dice. Y en el capítulo 10, dice, capítulo 10, Hebreos, en el culto de adoración. O sea, nos está hablando de congregarnos, de reunirnos. ¿Por qué? Porque nos necesitamos mutuamente. El Nuevo Testamento describe a la iglesia con la figura de un cuerpo humano. En el cuerpo humano todas las partes están intercomunicadas, todas las partes se necesitan entre sí. Lo mismo ocurre en la iglesia. Dios no nos ha llamado a vivir nuestro cristianismo aislado. Todos somos miembros los unos de los otros. Todos debemos de beneficiarnos unos a otros, dice. En ningún lugar esto viene a ser más que cuando nos reunimos en la casa y congregarnos. Nosotros no tenemos que ver el congregarnos como una reunión de cristianos que se han puesto de acuerdo como a reunirse a la misma hora y en el mismo lugar. No, el culto de adoración es mucho más que eso. Es en el contexto de la iglesia congregada, donde Cristo desciende como cabeza del cuerpo para bendecir a su cuerpo unido, bendecirlo en una forma especial. Por eso es tan grave, hermano, que los creyentes se ausenten de los círculos de congregarse, de oración. Es grave, hermanos, eso es grave. Y hay personas que piensan que no. Pero ¿por qué tengo que estar siempre cada vez que se congrega la iglesia? ¿Por qué tengo que estar aquí? Puede preguntarse. Es porque Dios nos convoca, Dios nos llama, Dios nos pide que estemos en una casa donde Él desciende, donde viene, nos fortalece, nos levanta, nos habla, Él nos llena, porque Él dice, congréguense, porque yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Si nosotros, imagínense, si nosotros decidimos, la reunión del domingo es a las 11. El Rey soberano del universo ya está esperándonos. Está esperando. Imagínense el Señor, pónganla ahora ustedes, yo ahí estoy. Aquí está, es impresionante. Él dice, yo quiero que estén ahí. Porque no tenemos que dejar de congregarnos, porque Él viene a bendecirnos con su presencia. Él llena todo, pero Él escoge lugares donde Él manifiesta su presencia en una forma especial. Y eso reúne cuando nos congregamos. Éxodo 20, vea por favor. En Éxodo 20, 24, dice el Señor, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere, esté en la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esa es la versión antigua de Mateo 18, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Él ha designado un día donde Él trae su presencia especial en su pueblo congregado. Y bien, es sorprendente, es Él es el que nos congrega, nos reúne. Y vaya, porque Él quiere llenarnos y restaurarnos cada día, renovar nuestras fuerzas. Entonces tú y yo estamos aquí porque es la práctica establecida por Dios en la iglesia a través de los apóstoles. Dice, ellos cada primer día de la semana, estos en la iglesia primitiva, entonces por eso esta carta de los hebreos nos exhorta a congregarnos. Eso es lo que se espera para perseverar en nuestra fe. Entonces, si nosotros perseveramos en la fe, llamados a seguir en obediencia a las pisadas de Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? Él es
está en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él asiste en nuestras vidas. Él nos asiste cada día, cada vez que nosotros estamos congregados, 2 o 3 en tu casa o aquí congregados en la iglesia. Él está ahí. Él está ahí. Entonces, perseverar en la fe. Cuando ponemos nuestra fe absoluta de saber que cuando nosotros oramos a Dios, clamamos a Él, Él nos escucha. Esa es la fe. Entonces, perseverar, seguir en la perseverancia en la fe, hermano. No puede funcionar el cuerpo si no está la cabeza allí. Usted y yo somos el cuerpo y tenemos que estar donde está la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia está en la iglesia, ¿verdad? Hay razones que a veces impiden que una persona se congrega. Hay días, pero sabe que son razones. Cuando pasan estas cosas, son cosas que Dios conoce y Dios sabe. Dios conoce nuestras vidas y Él en medio de su pueblo siempre nos congrega y Él llega a esos corazones. Él conoce el corazón. Él conoce cada movimiento y cada paso en nuestras vidas. Por eso confiamos en Él, creemos en Él cada día. No desmayemos, dice. No desmayes porque Él está con nosotros. En esta carrera, perseverar en la fe. La carrera de la fe, esta es la que nosotros anhelamos cada día. Cada día correr bien y perseverar en la fe. Tenemos que procurar diariamente nuestro tiempo con el Señor en oración. Hacer un sacrificio vivo, santo y agradable. Creer en la soberanía de Dios y tener ese contacto con el Señor, ¿verdad? Entonces, todos nosotros estamos cada día perseverando, agarrados y anclados del Señor. Al final podríamos decir como Pablo, he acabado esta carrera y he guardado la fe, porque este es un camino, hermano, que tú no estás transitando solo. No estamos solos. El que nos llamó, ese él mismo ha prometido estar con nosotros. Dice, todos los días hasta el fin, todos los recursos que tengamos, Él nos los ha puesto a nuestra disposición para que no desmayemos, para que nos fortalezcamos cada día, cada día. En Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, espada, muerte, vida. Antes que todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias Dios Todopoderoso por esta palabra que es viva y eficaz.